No sé por qué debo ir a la parroquia. Últimamente he tenido muchas dudas sobre si tengo que seguir yendo a una parroquia, a un grupo apostólico, a una comunidad. Creo en Dios, leo la Biblia, rezo el rosario y también en ocasiones hago oración. Últimamente en redes sociales como también con amigos he escuchado que se dice mucho que esto es más importante, la relación con Dios, y no tanto la parroquia o la comunidad, la iglesia. Así que en oración y pidiendo Espíritu Santo me puse a investigar si realmente sigue siendo necesario tener que ir a una parroquia, ser parte de una comunidad. Esto lo hago para seguir buscando la verdad y dejarme encontrar por ella. Días después de que Jesús diera la vida por nosotros en la cruz, en el libro de Hechos, a partir del capítulo 2, narra qué es lo que pasa después de este suceso. En particular narra lo que pasa en Pentecostés. Nos narra cómo los apóstoles tenían miedo de que les pasara lo mismo que le sucedió a Jesús, por lo cual se ocultan todos en una casa, pero Jesús cumple la promesa que les había realizado de enviarles el Espíritu Santo. De esta manera los apóstoles ya no tienen más miedo y salen a cumplir la misión que Jesús les había encomendado, de predicar el Evangelio. En el versículo 41 nos menciona cómo a esta primera comunidad se les unieron 3,000 personas después de este suceso en Pentecostés. Se unieron 3,000 personas a la iglesia. Más adelante, en el versículo 42, nos dice que era lo más importante para estas primeras comunidades: perseverar en la doctrina de los apóstoles, vivir en comunión los unos con los otros, participar en la fracción del pan y mantenerse en oración. Era tanta la unión, el amor, la fraternidad que vivían estas comunidades que incluso los miembros vendían sus propiedades y sus bienes para que de esa manera pudieran ayudar a los hermanos que estuvieran menos favorecidos. Y aunque era una comunidad cristiana muy primitiva, yo podría decir que contaban con lo más importante. Tenían la esencia y el testimonio más cercano al ministerio de Jesús, a su vida, sus obras, lo que realizó en su ministerio. Y los que un día fueron discípulos de Jesús, ahora ellos eran los que daban testimonio, los que predicaban, los que sanaban a los enfermos. Como consecuencia de vivir esto, de escucharlos, la gente se les unía. Se unían a esta primera comunidad cristiana, a esta congregación, a esta iglesia, o como queramos llamarle. Pero nada de esto hubiera sido posible si estas primeras comunidades hubieran olvidado lo más importante para ellos, que era perseverar en la doctrina de los apóstoles, vivir en comunión los unos con los otros, participar en la fracción del pan y mantenerse en oración. Pero siendo honesto, en muchas ocasiones en la Iglesia Católica puede sentirse que se ha perdido esta esencia, que realmente no se siente ni se da testimonio de que hoy en día tengamos como ejemplo esas primeras comunidades, o más en particular, tal vez en mi parroquia o en la tuya, se sienta que no se vive esto hoy en día, por lo cual muchas personas pueden llegar a afirmar: Jesús sí, religión no. Esta frase es como decir: básquetbol sí, balón no. Cancha sí, jugadores no. Foro del lago sí, lago no. Me explico. La palabra religión proviene del latín religio, que a su vez tiene dos interpretaciones etimológicas. La primera es religare. Esta interpretación se enfoca en las prácticas, acciones, pensamientos, etc., en las cuales se busca un vínculo con Dios. Esto quiere decir que cuando oras, alabas, cuando rezas o lees la Biblia, te vuelves religioso. La segunda interpretación proviene de relegare. Esta interpretación mira la religión como una revisión cuidadosa a los textos sagrados para su correcta interpretación. En este caso, si tú niegas toda religión, pero dices creer en Dios o en la divinidad de Jesús, también eres religioso, ya que interpretas de esa manera los textos y afirmas el dogma de la divinidad de Jesús. Entonces, aunque no vayas a una iglesia,
con tus ideas y prácticas, creas una religión, en la cual el Papa eres tú. Y en caso de que yo decidiera seguir en mi postura de ser mi propio Papa, de mi nueva religión, San Pedro me diría: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Hasta este punto, estoy casi convencido de ir a mi parroquia, pero aún sigo pensando en que mi parroquia no se parece a esa primera comunidad. Después de orar, meditando esta pregunta, di con un video con el siguiente título: La iglesia no es perfecta, pero Jesús nunca esperó que realmente la iglesia fuera perfecta. Ya que mencionamos a las primeras comunidades, también es importante recordar quiénes predicaban en esas comunidades, quienes daban testimonio, que eran los apóstoles. Estos apóstoles que un día fueron discípulos y aunque vivieron de cerca todo el ministerio de Jesús, aún eran imperfectos. Pedro era impulsivo, mochó una oreja, negó a Jesús, Judas lo traicionó, incluso entre ellos discutían sobre quién era el mejor o el más grande de ellos. Aún así, Dios confió en ellos la misión de edificar su iglesia, además de nunca irse del todo, ya que sigue de cerca esta misión, sigue inspirando por medio del Espíritu Santo y hoy en día sigue confiando en nosotros. Confía en los laicos, en los religiosos, en los sacerdotes, obispos, en el Papa. Sea cual sea el rol o apostolado al que yo pertenezco, Él confía que desde ahí yo también puedo seguir cumpliendo esta misión. También confía que desde ahí voy a cumplir con el mandamiento que narra en Juan, capítulo 13, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Y aunque esto no es nada nuevo, gracias a la sinodalidad, hoy en día se ha meditado mucho sobre esto, sobre la corresponsabilidad de cada uno de los laicos, de los bautizados, en esta misión de la iglesia. Así que siento esto es una invitación para mí, para dejar de enfocarme en todo lo negativo que puedo ver en una comunidad y enfocarme más en cómo yo y las personas que conozco, mis amigos, podemos ir cambiando esta realidad para acercarnos más a estas primeras comunidades, es decir, perseverar en la doctrina de los apóstoles, vivir en comunión los unos con los otros, participar en la fracción del pan y los demás sacramentos y mantenernos en oración. Todo esto es posible solo si nos mantenemos en una espiritualidad cristiana. La palabra espíritu proviene del latín y significa respiro o aliento. Es algo que aunque no vemos, es muy vital para nuestra vida. Y a diferencia del espíritu, el alma es algo individual que cada quien tiene una. El espíritu, como lo dice la etimología, es un aliento, es algo que no proviene de nosotros. Este aliento es un regalo de alguien que trasciende de nosotros. Y este aliento solo puede venir de quien es el aliento, de quien da ese aliento de vida, que es Dios. Este aliento es lo que a mí me da un propósito, lo que a mí me mueve a hacer cosas. Es decir, que si Dios es amor y misericordia, al transmitirme ese aliento de vida que es su esencia de Dios, también me invita a mí a hacer lo mismo, a moverme por sentimientos, acciones que demuestren ese amor y misericordia. Ese aliento me mueve a querer imitar a Cristo, me mueve ese espíritu. Así que podemos concluir que la espiritualidad vendría a ser lo que nos mueve, esto que nos motiva a hacer las cosas. Es siempre importante preguntarnos, a mí, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué me mueve a ir a mi parroquia? ¿Qué es lo que me mueve a mí a estar en un apostolado? ¿Qué es lo que a mí me motiva a hacer lo que hago? ¿Busco acaso esto, imitar a Cristo? Ser misericordioso y amoroso con las personas de los demás apostolados o con la gente que llega al templo a preguntar cualquier duda. O en cambio busco otras cosas como
reconocimiento, admiración, cosas diferentes de las que en un principio Jesús buscaba. Por eso es importante mantenernos en oración para saber qué es lo que me motiva, qué estoy buscando, dejarnos moldear y mover por el Espíritu Santo, que estos deseos de amor y misericordia también nos muevan a nosotros y que nos den ese propósito de que con cada acción, con cada actividad que hacemos de nuestro apostolado, podamos buscar acercarnos a estas primeras comunidades cristianas. Ellos, a diferencia de nosotros, no contaban con las cosas que nosotros sí tenemos: una liturgia perfecta y bien estructurada, grupos apostólicos, la libertad religiosa, poder profesar su fe sin que nadie los persiga, cientos de roles en la iglesia y millones de feligreses. Aunque ellos no tuvieron la suerte de contar con esto, sí contaban con lo más importante, con lo más primordial. Ellos ya contaban con el Espíritu Santo y se dejaban moldear por él, por lo cual, gracias a todo lo que ellos hicieron, hoy en día podemos gozar de todo esto, como lo mencionaba, apostolados, una liturgia bien estructurada y perfecta, que ya no se nos persiga por nuestra fe. Todo esto gracias a que ellos se dejaron moldear por Jesús, por su Espíritu Santo, y que también Jesús no los dejó de acompañar en ningún momento, y a día de hoy, a su Iglesia Católica, aún no deja de acompañarla. Y aunque estoy casi convencido de ir a mi parroquia, sigo sintiendo que no es necesario, y que puedo ir a misa, y yo salir y predicar a Jesús en mi trabajo, escuela, familia, etc. Y efectivamente, estamos llamados a ser sal en el mundo, y no ocultar la luz de Jesús que se refleja en nosotros. Pero también, como dice en Hebreos 10:25, no abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien, anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Este proceso de imitar a Jesús y dejarnos mover por su Espíritu no es lineal, es más como un círculo. A quien tú hoy predicas, ayudas o animas, el día de mañana lo hará con otra persona, hasta que un día, cuando tú lo necesites, en ti se reinicie ese ciclo. Además, como dice en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, Jesús está en medio de nosotros cuando nosotros estamos en unidad en la fe. No porque sea una condición para escucharnos, sino que Él está en donde existe la unidad, la fraternidad y el amor. En este punto ya estoy convencido de que sí tengo que acercarme a mi parroquia, que tengo que formar parte de una comunidad, pero creo que hay algunos puntos que son importantes tomar en cuenta. El primero sería conocerme, saber para qué soy bueno, qué es lo que a mí me gusta hacer, qué es lo que en mí genera un gozo, una alegría realizar, a qué tengo ilusión de formar parte o de hacer. El segundo punto es acercarme a mi parroquia, conocer los apostolados, presentarme con el Padre, mencionarle estas aptitudes que tengo yo, habilidades, y que Él pueda decirme en qué espacio sería mejor en el que yo me una. El tercer punto sería, después de haber conocido esta parroquia, los apostolados, orar para descubrir qué es lo que quiere Dios de mí, en dónde me pide a mí estar, qué es la mejor opción para mí en este momento. Y el último punto sería seguir en oración. Esto para que estas cosas negativas que veía yo en mi comunidad o de las demás personas, después yo no refleje eso, no convertirme en lo que juré destruir. Esto solo podré lograrlo con una espiritualidad cristiana, teniendo en mente qué es lo que a mí me motiva, qué es lo que a mí me causa este sentimiento de querer moverme, si es este espíritu santo o si es un espíritu humano a conseguir cosas humanas. Esto puede pasar mucho, sobre todo cuando estamos en un servicio muy desgastante en el cual toda nuestra relación con Dios es el servicio. Algunas personas recomiendan incluso que si sirves 1 hora, ores 2 horas. Esto creo que es un ejemplo de que la relación con Cristo no se puede reducir solo a servicio, ya que
podemos cansarnos, podemos fatigarnos física y espiritualmente, y es cuando, lejos de reflejar a Cristo, solo reflejamos a nuestra persona. Estos son los puntos que yo creo importantes antes de que me una a una comunidad, pero si tienes alguna otra recomendación, puedes dejarla en los comentarios. De mi parte sería todo y nos vemos en el próximo video.